Me gusta pensar los relatos no como la historia, una historia que está compuesta de personajes a los que le suceden cosas, sino lo contrario. A mí me gusta escribir sobre personajes, ¿no? Entonces, a estos personajes con los que convivo a veces años, los conozco profundamente, los conozco casi físicamente, ¿no? En el caso de Emilia Cisneros, yo la conozco tanto que alguna vez he dicho que si yo la escuché, yo podría reconocerla en la calle si la oyese en una panadería, por ejemplo, ¿no? O sea, sé cómo huele, sé cómo habla, sé cómo es, ¿no? Entonces, a estos personajes de pronto les suceden cosas. Les suceden cosas que no son tan dramáticas tampoco. No me gusta escribir o sea, pienso que la vida de todos nosotros no está compuesta de grandes acontecimientos dramáticos, digamos, ¿no? Este relato, este cuento típico en el que siempre hay un muerto y un crimen y cosas extraordinarias me parece siempre un poco como artificioso, más que artificial, ¿no? Me parece que la vida de todos nosotros, la biografía de las personas está hecha de emociones y de pequeñas alegrías y de momentos placenteros y de sexo y de tráfico ¿no? Y de que nos despidan del trabajo y esas cosas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber un crimen para generar un relato. Entonces a los personajes, esos personajes con los que ni siquiera los veo como personajes, los veo como personas casi, ¿no? Con los que yo convivo, de pronto les suceden cosas. En el caso de Emilia Cisneros, que es el segundo relato de la historia, tenía dos elementos, ¿no? El personaje de Emilia y este suceso que también tiene un elemento, un cariz un poco real, ¿no? Que es, hay una persona que de pronto recibe una carta de alguien que le dice que le debía dinero y que ella, Emilia Cisneros, no lo sabía y que se lo está empezando a devolver. El problema es que no le dice quién es y Emilia Cisneros no sabe a quién le ha robado por años dinero, no sabe dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces lo que pudo haber sido un relato relacionado con la búsqueda y con la intriga, digamos, rápidamente deja de serlo y se convierte en la vida de Emilia. O sea, me interesa más lo que le pasa a ella que este hecho medio asombroso de que de pronto te lleguen sobres con $500, ¿no? Que de por sí es loco, ¿no? Pero, claro, el personaje de Emilia le fue ganando al suceso extraordinario, digamos, ¿no? Entonces, es una historia de separación, de una mujer que se siente traicionada por la vida casi, por su esposo, y que de pronto encuentra una especie como de forma de desahogarse y hay como un catalizador que no les voy a contar para no spoilorearme a mí mismo. Pero es interesante precisamente que esa especie de enajenación sea más bien una vuelta a lo que fue, y lo marca muy bien en la primera página, donde tras leer su nombre completo recuerda que hacía mucho tiempo nadie la llamaba de esa forma, sino por su nombre pila, ¿no? Sí, claro, claro. Es que, como repito, yo el personaje lo conozco, ¿no? Entonces, no es... El ejercicio de escritura de ese cuento, en general de los demás cuentos, ha sido un ejercicio... no sé, yo no me siento a escribir un cuento y digo, bueno, voy a escribir un cuento, ¿no? Es como un flujo de la conciencia, ¿no? O sea, yo trabajo en esos personajes, como les digo, ¿no? Y me gusta que así sea, yo me siento cómodo escribiendo así, en todo caso, ¿no? Por eso es que también me salen largos, ¿no? Porque no pienso estratégicamente en el relato como, vamos, este es el inicio, este es el... Entonces me siento y escribo, ¿no? No, por eso es que tienen 30 páginas, pues, ¿no? 40 páginas, y podría tener más también, ¿no? Porque de pronto empieza, ¿no? Emilia tiene esposo, hijo, podría escribir sobre el esposo, podría escribir sobre... Y sí, escribo, ¿no? Como poseído. Ahora, si yo escribo relatos es porque no tengo tiempo para escribir novelas, ¿eh? O sea, claramente yo escribiría novelas y no relatos pero no tengo las 2 horas diarias por 3 años para poder escribir como yo quisiera. No estoy renegando de los relatos, simplemente estoy diciendo por qué escribo estos relatos con estas características tan, me parece, poco convencionales. Sí, porque tienden a ser expansivos, ¿no? Casi siempre el cuento puede utilizar 1, 2 o más personajes, pero tenuemente cincelados, de repente a través de la descripción de los personajes en un perfil, ¿no? O sea, en una estrofa puedes perfilar a un personaje y eso basta en el cuento, ¿no? En cambio tú sí desarrollas líneas argumentales y eso definitivamente emparenta más tus relatos
tus relatos, por llamarlo de alguna manera, con la intención de la novela, ¿no? Y eso lo encontramos claramente en El Palacio de la Felicidad, que yo creo que pudo haber sido una novela verdaderamente notable. De hecho, es una novela, ¿no? O sea, tiene 70 páginas o algo así. Claro. Sí, como les digo, yo soy más lector de novelas que de cuentos. Es el género en el que me siento más cómodo de todos los géneros. Y además me gustan las novelas largas, ni siquiera me gustan las novelas cortas, me gustan las novelas largas donde me meto y me quedo a vivir, digamos, ¿no? Durante un par de semanas o algo así. Entonces, ese tratamiento amoroso de los personajes que no necesita que en dos plumazos los desarrolles, sino que te puedes dar el tiempo y que de alguna manera el cuento como que te exige, ¿no? Esa rapidez, ¿no? Pues yo justo ayer hablaba con Mauricio de eso, ¿no? Me parece que hoy en día uno no tiene la necesidad, o sea, si uno escoge un género y le quiere ser fiel a la ortodoxia de ese género, es por una cuestión de que sí lo escoge, pero no tiene necesariamente que ser así, ¿no?